que no es espiritual. La escritura habla de un hombre llamado Pedro, que en hebreo o en arameo significa cefa, que significaba piedra, porque era una piedra fundamental que el Señor estaba dejando aquí en la tierra cuando lo tomó a él para decirle: Pedro, tú llevarás todo el peso y todo lo que es la palabra que yo voy a dejar a los judíos. Pero Pedro andaba con el Señor, pero Pedro totalmente no estaba convertido en lo que era lo que el Señor quería hacer con él. Pedro era un hombre que cuando el Señor hablaba a él decía todo que: Padre, yo no te voy a negar. Si el que te negare, yo iré, yo pelearé, yo haré todo esto, yo haré todo aquello. Y él en todo le decía al Señor que él iba a estar, que él no lo iba a negar, que él iba a orar, que él iba a hacer todo. Pero cuando nos vamos a la Escritura, nos damos cuenta que Pedro negó al Señor 3 veces. Vemos en la Escritura que el Señor llevó a Pedro a orar en el monte Getsemaní. Y Pedro no pudo orar ni siquiera 1 hora. Dice la Escritura que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, cuando venga la perturbación a ti, ora, porque Satanás me ha pedido tu cabeza. ¿Por qué Satanás había pedido la cabeza de Pedro? Porque Pedro no estaba en lo espiritual. Pedro no se estaba moviendo en lo sobrenatural. Pedro se estaba moviendo en una parte terrenal. Pedro estaba haciendo las cosas con unos ojos que no eran los que Dios le estaba agradando. Pero Dios sabía lo que estaba dentro de Pedro. Dios sabía lo que Pedro iba a hacer. Dios sabía lo que Pedro le iba a entregar al Señor. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, así vemos, hermanos míos, personas en la casa del Señor que no estamos caminando como el Señor le agrada. Aleluya. Decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos. Decimos que vamos a hacer tal cosa y no lo hacemos. Entonces parecemos a ese Pedro que no era espiritual, era un Pedro natural. Dice la Escritura que cuando el Señor se le apareció a los 12 en el mar, Pedro fue el primero que dijo: ¿quién es ese? Si tú eres Jesús, llámame que yo voy y yo voy a caminar. Pero dice la Escritura que cuando él dijo eso y empezó a caminar, hubo un momento que él se paralizó. ¿Por qué se paralizó Pedro? Porque Pedro todavía no había sido convertido. Pedro todavía estaba pasando algo en él. En Pedro estaba pasando algo que el Señor no entendía. Y después el Señor le dice: Pedro, ¿por qué dudaste? Muchas veces nosotros, hermanos míos, Dios nos habla y nosotros dudamos de la palabra del Señor. Muchas veces Dios nos habla y nosotros dudamos de la palabra del Señor. Menospreciamos la palabra que el Señor tiene para nosotros. Pensamos que es emoción. Pensamos que es algo que está pasando y no nos creemos. Gloria a Dios. Y Pedro se quedó paralizado porque Pedro no creyó. Pedro, dice la Escritura, Pedro dudó. Pero después que Pedro se da cuenta que es quitado su maestro, que es quitado el Padre, que le es quitado esa persona con que él caminaba, él empezó a caminar en sobre lo natural. Dice la Escritura que cuando el Señor se fue y le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Y él respondió: sí, Padre, tú sabes que yo te amo. Pedro, ¿tú me amas? Padre, pues tú sabes que te amo. Y 3 veces le preguntó al Señor. Y la tercera vez Pedro le dijo: ¿por qué me preguntas? 3 veces. Porque Pedro sentía el dolor por haber negado al Señor. Y muchas veces nosotros, hermanos míos, el Señor trata con nosotros y quiere que nosotros caminemos en santidad, que nosotros hagamos su voluntad, que dejemos de hacer lo malo, que no andemos ya en ese camino pecaminoso, que debemos de ser cambiados, transformados, que ya debemos de dejar las viejas cosas y empezar a caminar como Pedro, en el camino espiritual, en el camino que el Señor quiere para llevarnos allá arriba al cielo. Dice la Escritura, hermano
hermano mío, que cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, espera la revelación del Espíritu Santo. Espéralo aquí. No le dijo, viene mañana, viene el lunes, viene el martes, viene el jueves, viene el sábado. Solo le dijo, espera la presencia del Espíritu Santo. Dice la Escritura, que hablan en los tiempos del Pentecostés, porque se llama una fiesta. Dice la Escritura, hermano, que había más de 500 personas esperando al Espíritu Santo. Pero la gente se desesperó. ¿Por qué se desesperó? Porque el Espíritu Santo no llegaba. Y fueron transcurriendo los días, los meses, el tiempo. La Biblia no relata cuánto tiempo fue que transcurrió. Lo que la Biblia relata fue que solo quedaron 150. ¿Por qué? Porque los otros que se fueron ¿por qué? Porque eran espirituales o eran terrenales. ¿Por qué se fueron? Y muchas veces el Señor nos dice, quédate en un lado y no le hacemos caso. No vayas a un lado y nosotros vamos. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Gloria a Dios. Yo no sé a quién le está hablando esta tarde, pero yo le está hablando a alguien. Hay momentos, hermano mío, que Dios nos dice que no debemos de estar en un lugar. Y hay momentos donde el Señor nos dice que debemos de estar en un lugar y quedarnos ahí. A estas personas se fueron. Y dice la Escritura que cuando llegó el Espíritu Santo, todos danzaban, todos hablaban en lengua. Dice que ese día cuando Pedro empezó a dar el discurso, a predicar, Pedro decía, ¿qué voy a hablar? ¿Qué yo voy a decir? ¿Qué yo lo que voy a hablar? Si yo no sé, soy un hombre tosco, no sé hablar, yo no tengo educación, yo no he estudiado nada, yo no sé nada. Pero el Espíritu Santo era el que iba a tomar el control de Pedro. El Espíritu Santo aquí iba a hablar porque ya Pedro no andaba en lo natural, ya Pedro andaba en lo sobrenatural. Y cuando un hombre de Dios anda sobre lo natural, puede ver todo, puede sacar su nombre, que sea el poder del Espíritu Santo. Pero mientras nosotros andemos en lo terrenal, a nosotros no van a suceder cosas. Vamos a tener pleitos, vamos a tener contienda, vamos a tener peleas. Se nos va a levantar todo por todos lados, no vamos a tener paz. ¿Pero por qué? Porque somos una persona natural. Pero Pedro empezó a caminar sobre lo natural. Pedro ya no quiso quedar aquel hombre que no oraba. Me imagino que Pedro empezó a orar. Me imagino que Pedro empezó a buscar más de Dios. Me imagino que Pedro empezó a ayunar. Me imagino que Pedro empezó a buscar de la presencia de Dios. Empezó a llenarse como estas vírgenes. Porque déjeme decir, hermano, que nosotros somos la novia, la esposa de Cristo. La novia, cuando Él venga, se va a casar con su iglesia. Y la iglesia somos cada uno de nosotros. Este lugar es un templo, casa de congregación. Dice la palabra que donde estén congregados uno o dos más, el Señor está presente aquí. Porque aquí vemos más de 3 que estamos reunidos hablando de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros debemos de cuidarnos. ¿Dónde ponemos nuestros pies? ¿Con quién hablamos? ¿Con quién no hablamos? Porque esta mujer le decía, pero tú hablas como ellos. Y muchas veces hay personas que hablan como los cristianos, pero se comportan como los mundanos. Gloria a Dios, aleluya. Muchas personas, hermano mío, hablan como cristianos, pero se comportan como los mundanos. Muchas veces vestimos como cristianos, pero hacemos cosas de mundanos. Y el Señor no se agrada en eso. Porque nosotros tenemos que andar como andaba Pedro, después que el Señor lo transformó. Porque dice la Escritura que el amor que alguno que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas habían pasado, aquí todas son hechas nuevas. Ya se formó la criatura. Ya si me gustaba el chisme, yo le hago el chisme. Ya si me gustaba la murmuración, dejo la murmuración. Si me encantaba la pelea, debo de dejar la pelea. Gloria a Dios. Si me gustaba estar visitando casa ajena, ya no visito casa ajena. Gloria a Dios. El cristiano no puede estar visitando casa ajena. El cristiano cuando tiene que salir es cuando Dios le dice, ande, llévale una palabra a tal persona. Pero cuando el Señor le dice, anda y predica, anda, evangeliza, dice, yo no voy a ir.
eres desobediente y piensas que te vas con Dios, no te vas con Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ah, porque estás en el sitio cuando Dios no te manda, porque cuando Dios te manda, no quieres ir. Así estaba Pedro. Ahí te pasa como a Pedro, lo estaban negando. Entonces nosotros debemos de empezar a andar como Pedro, buscar, anhelar las cosas de Dios. Dice la Escritura que Pedro llegó un día al templo y estaba un hombre que le pidió dinero. Y dice que Pedro le dijo, yo no tengo dinero, pero de lo que tengo te doy. Te doy presencia de Dios, te doy autoridad de Dios, te doy la bendición de Dios. Y le dijo, levántate. Y ese varón que estaba pidiendo, no sé, no me recuerdo la escritura, si era ciego, era sordomudo, no me acuerdo. Pero ese hombre recibió un milagro de Dios. Y decía hay una alabanza que dice, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero no era la sombra ni tampoco era Pedro, era el poder del Nazareno. ¿Por qué? Cuando se santifica. Yo no tengo que estar buscando del vecino. Yo no tengo que estar buscando de nadie. Yo tengo que buscar primeramente de allá arriba del cielo. Que sea Dios que me dé, que sea Dios que me regale, que sea Dios que toque el corazón del que me tenga que dar. Yo no tengo que estar buscando a nadie. Tengo que buscar primeramente a buscar el reino de Dios, su justicia, y todo demás será añadido. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermano mío? Porque Pedro buscó de eso. Pedro se llenó de lo que el Señor quería hacer con él. Y Pedro predicaba la palabra. Y Pedro era una persona, un simple pescador. Dice la Escritura que cuando el Señor lo llamó, le dijo, ¿qué eres tú? Yo soy un simple pescador. Y él pensó, yo un pescador, ¿qué voy a hacer yo un pescador si este hombre dice que es el Mesías, que es el Cristo Redentor, que es el que nos va a salvar? ¿Qué va a hacer él conmigo? Era transformarme. ¿Qué va a hacer yo contigo? Transformarte. Porque le digo, ya no será pescador de peces, sino será pescador de almas. Porque ya ha de captar las almas allá afuera y lo irá a buscar. Porque ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Y predicar el evangelio a toda criatura. Gloria a Dios. No ir a meter chismes, ni a traer contiendas, ni a traer problemas. Los problemas allá afuera, hermano. La casa de oración es para venir porque se llama así, casa de oración. No se llama casa de chisme, casa de resolver problemas, se llama casa de oración. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra no me habla a mí de que yo estaba leyendo que habla de que Pedro iba y resolvía problemas. No. Pedro iba con la presencia del Señor y solamente predicaba la palabra. Y decía que debemos de ir a predicar la palabra. Y ese es nuestro deber como cristianos. Gloria a Dios. Predicar la palabra. No se necesita, esta es como la segunda vez que lo digo aquí porque el Señor me lo permite decirlo, no solamente que estemos aquí parados, sino allá afuera. Yo me gozo cuando yo le predico la palabra allá afuera. Ustedes me ven allá afuera cuando yo le hablo a una persona, yo no sé de dónde me sale tanta rema de allá arriba del cielo. Y empiezo a hablar por aquí, me meto por allá, me meto por allá, me meto por todos lados. Y cuando estoy aquí, Dios no me permite hablar de todo lo que yo hablo. ¿Por qué? Porque aquí yo hablo de lo que Él quiere hablar. Allá afuera hay mucha necesidad. Y la gente muchas veces no quiere predicar la palabra. Se queda mudo. Entonces cuando se para aquí, si quiere se transforma. Porque hay muchos cristianos, hermanos míos, muchos falsos evangelistas, muchos falsos maestros, que le dan un micrófono y tienen unción micrófono. Otros tienen unción cuando están aquí atrás. Cuando están allá, ni alaban, ni adoran, ni hacen nada. Eso es una persona que está en lo natural, está en la carne. Porque muchas veces queremos oír y queremos que nos hablen lo que nuestra concupiscencia, lo que nuestro cuerpo quiere escuchar. La carne. Pero lo que el Espíritu quiere, el enemigo hace que tú lo rechaces. Porque cuando Dios te habla, te pica. Cuando Dios te habla, te maltrata, te duele. Pero déjame decirte que para sanarte. Déjame decirte que para que tú dejes de ser carnal y empieces a ser sobrenatural. Que empieces a jugar y a caminar como Pedro. Para con la sombra tuya.
Porque Pedro, cuando esta mujer le dijo, pero camina como él, pero habla como ellos, y él se negaba, porque muchas veces parecemos, pero no somos. Hay una parte de la escritura, no sé dónde queda, donde habla que andaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Muchas veces, hermanos míos, en la casa de oración, hay personas que vienen a traer conflicto. Las puertas de la casa de Dios están abiertas, si es verdad, para todo aquel que quiera venir a hacer lo bueno, a todo aquel que quiera recibir la palabra de Dios, de todo aquel que quiera ser corregido. Yo le hablaba a mi esposa temprano, antes de venir para acá, me estaba tomando la trenza de los zapatos, y yo le decía, mira, ve, cuando un evangelista llama en una campaña, a uno no le dicen, a los hombres, a las mujeres, quítate el zarcillo, quítate el pantalón, quítate la pintura, nada de esas cosas. Solamente Dios quiere que tú lo aceptes. Pero después cuando tú entras a la escuela, en la escuela es que empiezan a corregir. Empiezas a recibir, dice la misma escritura, que nosotros cuando llegamos a la casa de oración empezamos a recibir leche materna. Pero es tiempo de que nosotros empecemos a tomar comida sólida. Que ya nosotros no debemos estar llorando porque me regañan, porque me exhortan, porque me corrigen, porque el pecado tiene que ser corregido. El pecado no puede entrar por esa puerta. El Señor no puede y no deja que entre el pecado por esa puerta. Y cuando alguien viene con doctrina distinta o cuando viene con un pensamiento que no es de Dios, Dios lo saca. Gloria a Dios, aleluya. Porque cuando el Señor entró al templo, dice la escritura que vio que los cambistas y la gente se estaba vendiendo por 3, 4 monedas, él empezó, dice que entró ira. Dice que fue la única vez que el Señor tuvo ira, le dio rabia, porque la casa de su padre era convertida en cueva de ladrones, era convertido en gente que lo que iba, que pecaba deliberadamente, iba y se sentaba. Y solamente con matar una paloma, con matar un animal, pensaba que estaban salvos. Y muchas personas hacen cualquier pecado y andan en lo natural y piensan que Dios no se da cuenta de lo que ellos hacen. Hermano, Dios revela todo. Lo que pasa es que Dios es un caballero. Dios es un caballero. Porque si Dios fuera lo contrario que dice la Biblia, Dios avergonzara y no avergonzar a cada uno de nosotros, porque me incluye, porque yo no soy más espiritual que ustedes. Somos carne y nos equivocamos. Pero porque al Señor le gustaba cómo era David, porque David se movía sobre lo sobrenatural. David reconocía que se equivocaba. David iba a los pies del Señor y hasta que el Señor no lo perdonara, él no se levantaba de ahí. David no era como la persona que ocultaba los pecados. No le voy a decir nada al pastor, no le voy a comentar nada a nadie, pero resulta que hay uno que está arriba que está viendo todo y revela todo. Entonces cuando revela y le echan palo, dice, y le dije al pastor, ¿quién me veía? Seguro que me vieron cuando pasaron, yo pasé por ahí. ¿O será que pasaron por aquel lado? ¿O será que no es lo que yo publiqué en el estado? No, hermano. Dios ve todo. ¿Por qué? Porque hay un hombre de Dios que está caminando en lo sobrenatural. La escritura habla de un hombre llamado Eliseo. Dice que había un rey que quería matar a todos los guardias porque le decía, aquí hay un espía. Aquí hay alguien que hace algo malo, porque cuando yo digo que voy a hacer algo contra ese pueblo, aquellos me descubren rápidamente. Y salta uno de los que están ahí y le dice, no, mi rey, lo que pasa es que ya está un hombre de Dios, que Dios le revela todo, que está en lo íntimo, que está en lo secreto, que no camina en lo natural, sino camina en lo sobrenatural. Gloria a Dios. Que Dios le muestra todo. ¿Tú quieres que Dios te muestre? Métete con Dios. ¿Tú quieres que Dios hable a tu vida? Métete con Dios. ¿Tú quieres que Dios cumpla lo que tú le estás pidiendo? Métete con Dios. ¿Tú quieres que Dios cambie en tu matrimonio? Métete con Dios. ¿Tú quieres que Dios te dé un trabajo? Métete con Dios. Es necesario buscar más de Dios.
Es necesario dejar las cosas viejas allá atrás. En estos días hablaba el Señor, hablaba de que no se podían servir a dos dioses. ¿Cuál era el Dios que nos pone el enemigo a amar? El dinero. Y el hombre sobrenatural, el hombre natural, se mueve por el dinero. Por el dinero, hermano mío, por él. La Escritura no dice que el dinero es malo, sino el amor al dinero. El amor a tener riqueza. El amor, el afán a tener el dinero. Y eso nos hace andar en el camino natural, terrenal. Pero cuando tú dejas el dinero y empiezas a buscar de Dios, Dios empieza a añadir todo lo que tú le estás pidiendo. Dios empieza a hacer cosas grandes en tu vida. Todo lo que tú le estás pidiendo, el Señor empieza a conceder. Yo en estos días yo le comentaba al hermano Julio que Dios lo bendiga. Y le hablaba a un varón allá, le decía, allá a la casa de oración llegó un varoncito. Llegó de Caracas, pasó por una serie de procesos, fue vituperado, fue tantas cosas, y él llegó tranquilo allá a la iglesia. Pero él empezó a obedecer la palabra de Dios. Si el hermano hubiese estado en un campo terrenal, ¿usted cree que el hermano estuviera ahí? No estuviera ahí. Porque el hermano tiene un testimonio que se iba a ir de viaje, el hermano. Andaba sacando sus papeles, andaba haciendo tantas cosas, pero él no se dejó llevar por la emoción, ¿verdad? Usted se dejó guiar por el Espíritu Santo. Usted dijo, yo no me muevo si Dios no me da permiso, ¿verdad? Y si usted hubiese dejado moverse por lo natural, ¿dónde estuviera usted? ¿Quién sabe dónde estaría, verdad? Y Dios lo guardó de todas esas cosas. Y ahora usted ha visto la recompensa que ha hecho el Señor con él. Usted está viendo cómo dice la Escritura que el que honra al Señor, el Señor lo honra también. Ahorita usted está viendo la honra del Señor. ¿Por qué? Porque usted escucha cuando un varón habla de uno en bien, esa es la honra del Señor. Porque Dios está viendo cómo te está capacitando. Dios está viendo que tú estás obedeciendo la palabra de Dios. Está viendo que tú no estás andando como Pedro, que no hacías caso. Él está viendo que tú sí estás haciendo caso. Y por eso Él te bendice. Entonces muchas personas quieren que Dios los bendiga, quieren que Dios le añada, quieren que Dios le dé algo, una bendición, una añadidura, pero no buscan de Dios. No hacen caso a lo que Dios les habla. Hacen caso omiso y el Señor habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla. Muchas veces yo me sentí hoy cuando el pastor dice que él a veces no quiere hablar. Porque nos ponemos como el profeta mudo, porque de tanto hablar y de tanto decir las cosas, como que uno siente que el Espíritu Santo se contrista. Porque uno dice, oye, pero si esa palabra ya la han predicado tantas veces. El Señor ha hablado de tal forma, el Señor ha hablado de una manera contundente. Y seguimos haciendo lo malo. ¿Saben por qué? Porque estamos dudando de que Dios está hablando en esta casa de nuestra nación. No sé si fue mi esposa, o no sé qué, o le pasó a mi esposa la foto de mi hermana María Antiel predicando aquí, y la vio mi hijo se quedó asombrado. Papá, pero ese par que tú veas que Dios es, y no dudes de Dios. Mira, pero ¿cómo sabemos llegar allá arriba del cielo? Porque eso es Dios que estaba ahí. Gloria a Dios. Porque es Dios que está hablando aquí. Amén. Dios. Cuando una varona se para aquí de este lado y la palabra te golpea, es porque Dios te está hablando. Porque Dios no vino para agradarte. Dios vino fue para ayudarte. Dios vino para que la palabra te exhortara. Dios vino para que la palabra fuera un refrigerio para ti. Porque qué bonito fuera que Pedro se hubiese parado y hubiese dado un mensaje de que todo está bonito, de que todo está calmado. No. Pedro le habló que se había acercado el momento de arrepentirse, de que había que buscar de Dios, que había el momento de que buscar la palabra de Dios, porque los días eran malos.
Gloria a Dios. ¿Y qué le pasó a esta gente que predicaba la palabra del Señor? Fue perseguida. Los mataron a los profetas, mataron a los apóstoles. Yo leyendo la escritura, porque Dios me llevaba a la transformación de Saulo de Tarso a Pablo. Y Dios hizo algo maravilloso. Porque Jesús puso a Pedro a predicarle a los judíos y puso a Pablo a predicarle a los gentiles. Que por eso es que nosotros estamos hoy sentados en este lugar. Brinden un fuerte aplauso. Porque Pablo se movía sobre lo sobrenatural. Dice la escritura que Pablo fue encarcelado, fue enjuiciado y lo llevaron en un barco, y en el barco hubo una gran tempestad. Y dice la escritura que hubo un naufragio y Pablo salió de ese naufragio. Y cuando Pablo llegó a la orilla, dice que habían unos nativos, y estos nativos se maravillaron porque Pablo salía de esa tormenta. ¿Cómo salió vivo? ¿Y quién rescató a Pablo? El Espíritu Santo. Porque Pablo no era natural, ni andaba en las cosas carnales. Dice que empezó Pablo a juntar una camisa. Y dice la escritura que cuando metió la mano había una serpiente y la serpiente lo picó. Y dice que Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego. Y los que estaban ahí se maravillaron y decían: ¿quién es este hombre? ¿Qué es lo que tiene este hombre? Este hombre tenía presencia de Dios. Y eso es lo que tiene que haber en cada uno de nosotros, hermanos míos. Presencia de Dios. Que cuando nosotros llegamos a algún lugar, la gente les diga: ahí llegó un cristiano, ahí llegó un varón de Dios, ahí llegó una varona, ahí llegó una mujer de Dios, una mujer que trae una palabra de bendición, una palabra de exhortación, una palabra de aliento, una palabra de restauración. No que digan: llegó este varón, y este varón parece pero no es. Parece pero no es. ¿Cuántos se han encontrado con estos hermanos por ahí? Levanten la mano, sean sinceros. ¿Cuántos se han encontrado hermanos que parecen pero no son? Yo le digo a mi esposa que allá en la casa en estos días llegó una prima de ella que habla: mi hermano, ustedes escuchan hablando, ustedes se tapan los ojos y ustedes dicen: esa mujer es pentecostés. Pero cuando abren los ojos, zarcillo, cadena, pintura, pantalón, decote. ¿Y cómo hablan de Dios? Que Dios es esto, que Dios es amor, que Dios es esto, que por la misericordia de Dios, mira, y te envuelven. Y entonces cuando tú estás en el Espíritu, tú dices: no. Parece, pero no hay. Por eso que el tema es este. Hay unos que parecen espirituales y otros parecen carnales. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermano mío? Porque debemos de caminar en santidad. La gente piensa que santidad es solamente usar una falda larga, usar camisa manga larga, aprenderse la Biblia. Eso no es santidad. Le voy a explicar qué es santidad. Santidad es cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Cuando nos sujetamos primeramente a Dios y a nuestro pastor. Porque el que no se sujeta a su pastor, no se sujeta a Dios. Porque ¿quién ha visto a Dios? Nadie ha visto a Dios. El que ve a Dios, varón, dice la escritura, que quedan paralizados. Hay un relato en la Biblia que nos habla de que la gente entraba al templo y eran amarrados con una cuerdita y con una campanita. Y esa persona tenía que estar muy bien con Dios para poder entrar en la presencia de Dios, en la presencia. No verlo, solamente estar en la presencia. Y ahorita nosotros estamos bajo la presencia de Dios. Gloria a Dios. Ahorita podemos soportar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas buenas delante de Dios. Y esta gente cuando entraba y no estaba bien con Dios,
Ellos no escuchaban la campanita. ¿Cómo podían sacarlo? Con la cuerda. ¿Por qué? Porque hay que guardarse para Dios. Gloria a Dios. Dejar el chisme, la murmuración, buscar más de Dios, la lectura de la palabra. Aquí dice el Señor, ¿qué os parece? Que está la vida eterna. ¿Por qué? Porque aquí está el manual. Aquí está cómo criar al niño. Aquí está que te habla, dice, aparta tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado te aborrezca. Habla de la mujer virtuosa. ¿Cómo se debe comportar una mujer? Habla cómo se debe comportar un hombre. Varonilmente. Tiene que amar a su esposa. Nos habla cómo se deben comportar los jóvenes. Nos habla cómo se debe comportar la iglesia. La iglesia tiene que estar como una novia ataviada, con una vestidura limpia. En estos días yo le predicaba a un varón y yo le decía, si tú tienes una novia y te comprometes con ella, pero tú ves a tu novia, cuando tú la vas a buscar, tú la ves que está en una esquina, mal vestida, con una faldita para aquí, con los senos en el aire, y tú la ves de una forma deshonrosa, ¿tú te casarías con ella? Y me dice, no, yo la desecharía. Entonces imagínate cuando venga el Señor y encuentre a la novia en esas condiciones. ¿Y quién es esa mujer así? Son cuando nos apartamos de los caminos de Dios, cuando empezamos a hacer mal, cuando no queremos escuchar la voz de Dios. Ahí se aparta el Espíritu Santo de cada uno de nosotros. Y ya el Señor nos ve como nosotros vemos que ese varón vio a esa mujer. Por eso es que debemos de anhelar la presencia de Dios. Por eso es que debemos de buscar más de Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Aleluya. Mi hermano Carlos creo que el lunes predicaba, el lunes fue, no me acuerdo cuándo predicó, que hablaba que vendrán tiempos cuando habrá hambre. Hambre, pero no hambre de la comida, sino hambre de la palabra, del pan de vida. Porque va a haber tiempo, hermano mío, donde la palabra de Dios no va a ser predicada. Va a haber tiempo donde no va a haber corrección. Va a haber tiempo donde los cristianos van a ser arrebatados allá arriba en el cielo. Y solamente van a quedar los hijos de los cristianos. Solo aquellos que se apartaron un día de la casa del Señor, que se apartaron debajo de su presencia. Las Biblias las van a quemar. Ahorita se está implementando un modo de que las Biblias están en la computadora. Y entonces si agarran este papel y queman todas las Biblias, y tú las tienes en el teléfono, y hay un virus y se le mete a todas las computadoras, ¿dónde estará la Biblia? Háganse esa pregunta. Y esa es una malicia del diablo. Por eso es que la gente procura comprarse un teléfono de 200, 300 dólares y no se compra una Biblia. Alabado a Dios. Tienen una Biblia horrible y una Biblia nueva no la compran. Y dice, hermano, yo voy a comprar una Biblia porque Dios me dio, pero yo voy a comprar una Biblia nueva. Ah, no, pero yo estoy orando por un teléfono. Porque con un teléfono yo voy a rescatar más almas. Con un teléfono yo voy a hablar más. Con un teléfono yo voy a predicar más. Que Dios reprende el diablo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque con el teléfono no hacemos nada. El teléfono es un instrumento que tiene doble uso. Sirve para comunicarse, pero también sirve para entretenimiento. Para que el hombre de Dios sacarlo de lo sobrenatural y meterlo en lo natural. Esta mañana veía un testimonio, hermano, de un varón que él dice que Dios le dio un don de liberación. Y él dice que él se paró una noche a la 1 de la mañana y Dios lo sacó en el espíritu y vio el teléfono. Y del teléfono salía un humo, cuenta él. Y en ese humo salía la fornicación, el adulterio, la lascivia y todas esas cosas. A las 1 de la mañana. Porque todo lo que tú ves en tu teléfono
Porque yo veo, hermano mío. Yo lo hago aquí, en el lugar santísimo. Y sabemos que cuando tú abres un video, eso va de una forma aleatoria. Tú puedes estar empezando a ver un video cristiano, pero sigue pasando y te puede ser una mujer desnuda, te puede salir una cosa loca. ¿Y por dónde entra todo eso? Por la vista. Y se queda en el teléfono. Y cuando tú estás durmiendo y estás descuidado, esos demonios empiezan a salir. Yo tengo un testimonio de hace 5 años atrás, cuando yo fui convertido por el Señor, que el Señor me llevaba en el cuarto donde nosotros dormimos. Habían bolsas de Hello Kitty, habían bolsas de Mickey Mouse, habían bolsas de esas que nosotros viajábamos y tenían esos muñecos. Y en esas bolsas, hermano mío, hay demonios. En los juguetes hay demonios. Todas esas cosas. ¿Y cómo nosotros podemos ver esas cosas? Y ustedes dirán, ¿por qué este hermano se fue por ahí? Claro. Porque eso es algo sobrenatural en el espíritu. Y una persona que está en lo terrenal, en lo carnal, nunca va a ver eso. Nunca se va a dar cuenta. Y va a seguir teniendo los muñequitos en su casa. Y va a tener los adornos, y va a tener esas bolsas. Y entonces va a decir, ¿por qué en mi casa no fluye la bendición? ¿Por qué en mi casa hay escasez? ¿Por qué en mi casa no hay comida? ¿Por qué en mi casa yo no veo esto? ¿Por qué en mi casa está sucediendo todas estas cosas? Porque esos demonios están operando en tu casa. Y tú lo estás dejando entrar. Y es tiempo de que tú saques todos esos muñecos de tu vida. Los quemes. Quémalos. No tengas temor porque no te va a pasar nada. Dice la misma escritura en el Salmo, creo que el Salmo 115, habla sobre la idolatría y sobre el yeso, que tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, ellos no te van a hacer nada. Wow. Pero en lo espiritual, sí te están arruinando tu vida espiritual. No te dejan crecer, no te dejan avanzar, se te quitan las ganas de venir para la iglesia, se te quitan las ganas de arrodillarte a orar a Dios. Cuando dicen un ayuno, no lo voy a hacer. Me gozaba con el hermano Junior porque decía que él no iba a aguantar hasta esta hora. Y yo estaba sentado ahí y yo decía, bueno, padre, mi esposa me echaba aire y yo decía, o es que el culto va muy rápido o es que yo lo estoy viendo muy rápido. Y yo dije, bueno, cuando me pare aquí voy a preguntar la hora. Y pensarán ustedes que yo estaba asustado y no. No estaba asustado. Estaba era gozoso. ¿Por qué? Porque el Señor es que pone palabras en nuestra boca. El Señor es que llena nuestra vida. Pero cuando ¿qué? Cuando nos llenamos. Hoy le dimos duro a la carne y le estamos dando duro a la carne. ¿Para qué? Y usted verá la recompensa que va a dar el Señor. Usted verá lo que el Señor va a hacer en nuestra vida. Usted verá cómo el Señor transforma, cómo el Señor empieza a mover sobre lo sobrenatural. Y vamos a empezar a ver cosas grandes. Gloria a Dios. También se paró mi hija, que la gloria sea para Dios. Y yo estaba orando, yo estaba leyendo la palabra en la cocina. Y me dice ella, papá, me duele la cabeza. Tengo como gripe, no sé qué tengo, los ojos me duelen. Y yo agarré la Biblia en la mano y le digo, bueno, vamos a orar. Y empiezo, Padre de la gloria, toma control, presente, tu sierva danza y eso. Y después me toma el Espíritu Santo, varón, y yo le digo de parte del Señor que Dios le va a mostrar a ella cosas sobrenaturales. Que sus ojos están hechos para ver lo sobrenatural. Y no es la primera vez que a mi hija le profetizan eso. De que ella va a ver cosas sobrenaturales. Porque muchas veces nosotros podemos percibir cosas sobrenaturales. Muchas veces las podemos ver. Muchas veces podemos hasta soñar. Pero cuando buscamos del Señor. Gloria a Dios. Porque cuando una persona se acuesta llena de puro ver novela, de puro ver cosas que no le agradan al Señor, ¿cómo usted cree que esa persona Dios le va a hablar una revelación? Gloria a Dios. Y va a venir, yo soñé anoche. Me van a disculpar que esto no es para ninguno de los que están aquí. Y el que, un ejemplo,
Y el que le caiga, bueno, hágase así. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Hágase así, ese durito ahí. ¿Por qué? Porque es una corrección. Pero si usted busca de Dios, le aseguro que usted va a soñar con algo bonito de Dios. Le aseguro que si usted se acuesta pidiéndole a Dios, Padre, dame revelación. Dame de tu presencia. Dame de tu entendimiento. Háblame en la noche. Ayúdame a escudriñar tu palabra. Ayúdame que yo la pueda entender, a que yo la pueda discernir, a que yo pueda entenderla, a que cuando yo me pare en el altar, yo hable solamente palabras que tú pongas en mi boca. Pero mientras yo siga viendo la televisión y siga viendo los TikTok, yo eliminé a TikTok de mi teléfono, hermano. Yo veo en la mañana con mi esposa, veo YouTube, veo prédicas, adoraciones, mientras estamos haciendo los labores para ir a trabajar y estamos ahí en la presencia de Dios. Y a veces yo quisiera que Dios me diera sueño. Por eso no se lo da a todo el mundo. Que Dios le revela a quien quiere revelarle. Pero muchas veces nos quedamos así. ¿Cómo le va a revelar Dios a una persona que no busca de Dios? ¿Cómo Dios le va a decir a una persona? Le va a contar un testimonio que hablaron de mí. Una varona estuvo como 7 meses fuera del país y estaba en Brasil. Y después se congregaban un día sí y como 5 semanas no. Y llegó a la iglesia y profetizó sobre mí que yo no iba a crecer espiritualmente. Que Dios no iba a hacer nada en mí. Porque ella soñó eso. Y resulta que la que no creció espiritualmente y la que se apartó de los caminos del Señor fue la que profetizó eso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos creer eso? Por eso que usted tiene que creer es cuando una persona, usted la vea que está en comunión con Dios, cuando tiene presencia de Dios, cuando no hay emoción. Aleluya. Gloria a Dios. Porque muchas veces, hermanos míos, en la casa de oración se mueve la emoción. Porque el Espíritu Santo se tiene que mover en la exaltación y en la bendición. Gloria a Dios. Porque cuando te exaltan no dices gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque cuando sabes que la palabra es para ti, dices sí, Padre, perdona. Sí, Padre, para mí, Padre. Padre, para mí. Pero cuando dicen, viene un carro, amén. Viene un carro. Bueno, en el mundo, a nivel de las iglesias, usted ven, la hermana Erika me puede corroborar eso, y los hermanos que han visto la prédica del varón Guillermo, usted ven ese varón gritando, usted ven ese varón haciendo la locura que vemos de todos estos evangelistas que se mueven con plata y hacen unos estruendos y hacen tantas cosas. Y en la campaña de Gigi Ávila se recibían 5.000, 50.000, 100.000 personas, llenaba estadios y yo me lo quedaba así y yo decía, ¿cómo este hombre? Y yo entendí que ese varón estaba bajo la presencia de Dios. Gloria a Dios. Este varón se movía bajo la presencia de Dios. Este varón no se movía bajo la emoción. Nunca se movía bajo la emoción. Este hombre hablaba muy pausadamente. Este hombre hablaba elocuentemente. No tenía un dialecto así que un dialecto fluido, pero tenía presencia de Dios. ¿Cuánto tiene la presencia de Dios? Amén. Entonces el pueblo se mueve solamente cuando escuchan, viene el evangelista Juan Carlos Harriga, viene el evangelista, un hombre, un evangelista que cobran plata, que cobran $1,000, $2,000, que les gusta estar en escenarios grandes. Pero el Señor es un Dios de orden y nos enseña. Yo no sé si el pastor puso un día por el estado. Aleluya. Puso por el estado una iglesia que estaban toditos locos. Y entonces pasaron y dijeron, ahí se está moviendo el Espíritu Santo. Y estaban todos locos, brincando y saltando. Y ahí no se mueve Dios, varón. Eso no es Dios.
Eso se llama emoción. ¿Qué pasa en la República Dominicana? En la República Dominicana se está moviendo la emoción. Se está moviendo la emoción. No se está moviendo el Espíritu Santo. Muchos creen en esas campañas y si no ven el mover de Dios, no, es la emoción que se mueve. Porque muchas veces en esas campañas lo que se predica es pura mensaje de bendición. Pero cuando tú le vas a hablar al pueblo que si no se arrepiente se va a ir para el infierno. Cuando tú le vas a decir al brujo que está haciendo brujería que deje de hacer la brujería que está haciendo, que el diablo se lo va a llevar. Cuando tú le vas a decir a la pecadora que está fornicando, que está adulterando, que si lo sigue haciendo se va a ir para el infierno. ¿Por qué? Porque esos mensajes no le agradan al pueblo. Pero yo no estoy aquí para agradar al pueblo. Yo estoy para agradarle aquí a aquel que me llamó. Que Dios la llamó en la cruz del Calvario. El cual te llamó a ti, a ti y a ti. ¿Para qué? Para que prediquemos su palabra. Para que andemos caminando en santidad. Para que no nos movamos por la emoción, sino que nos movamos bajo la presencia de Dios. Gloria a Dios. En su nombre. Gloria a Dios. En su nombre. Gloria a Dios. Por eso, hermanos míos, esta palabra del día de hoy. Para que nosotros nos apartemos de lo que estamos haciendo, lo que no le agrada al Señor. Y seamos hombres como Pedro, hombres como Pablo, hombres como Timoteo, Tito, hombres de Dios, que hacen la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. No nos movamos por emoción, no hagamos cosas sin pedirle permiso a Dios. ¿Usted quiere una revelación? Aquí las tiene todas. Aquí están todas las revelaciones. Todas están aquí. ¿Quieres saber cuando Dios te habla y quieres corroborar si es verdad que el hermano está hablando de parte de Dios? Lee la Biblia. Gloria a Dios. Lee la Biblia. Y ahí verás si te habló Dios o no te habló Dios. Porque aquí está todo. Bueno, hermanos míos, hasta aquí me ayudó el Señor. No sé qué hora es, solo sé que el sol me está pegando aquí de frente.